Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Muy bien, acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. La palabra de Dios es muy linda, muy especial, pero uno de los libros que a mí me fascina meditar y estudiar es el libro de Hechos, porque nos habla y nos menciona no solamente, aunque dice que es Hechos de los Apóstoles, realmente cuando usted mira Hechos son las obras del Espíritu Santo a través de los apóstoles y el surgimiento o el nacimiento de la iglesia de Cristo. Y me fascina sobre todo compartirlo en estos tiempos, porque creo que nosotros tenemos que volver a los comienzos como iglesia del Señor, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La iglesia tiene que volver su mirada, tiene que volver sus ojos, su corazón a los principios, a los comienzos, y más para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 24. Dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Tiempo atrás, en la ciudad de Pereira, donde nosotros residimos, tenía la oportunidad de ser invitado por uno de los empresarios de ahí de la ciudad. Quería conocerme y quería que tuviéramos un diálogo. Y entonces yo le decía a mi esposa: tengo esta cita pendiente con un empresario en la ciudad de Pereira. Vamos a estar orando que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos dé favor para hablar con este personaje. Y efectivamente llegamos allí a su oficina, una oficina muy amplia, muy cómoda, muy bonita. Y empezamos a dialogar y empezamos a hablar, él a preguntarme por mi vida, cómo había llegado yo a Pereira, bueno, a contarme sus logros como empresario y todo esto. Y empezamos a compartir de la fe cristiana, a hablar del Señor y todo esto.
Y uno empieza a sentirse como contento. Ay, está receptivo, está escuchando. Finalmente, cuando estábamos concluyendo ya el tiempo de la reunión, él me dice las siguientes palabras que fueron como una daga en mi corazón, porque en cierta medida tenía la razón. Me salió en verso. Entonces, él dijo: mira, pastor, yo quiero decirle algo. Gracias por venir, muy interesante el diálogo, lo que usted ha hablado, pero yo tengo un problema. Y entonces yo le pregunté cuál era su problema. Me dijo: yo creo en Dios, pero el problema que yo tengo es que yo no creo en su iglesia. Yo no creo en la iglesia de Jesús. Y entonces, y yo le dije: ¿pero por qué? Y me dijo: porque en las empresas que yo he tenido muchas personas que dicen ser cristianos, pero han sido los peores empleados que yo he tenido. Estoy hablando de Colombia, ¿no? Y eso aquí en México, que eso no pasa. Y fuera de eso, los más conflictivos, los que llegan tarde, y cuando uno les pregunta: ¿y por qué llegó tarde? Ay, es que anoche hubo vigilia en la iglesia y entonces esta mañana qué problema para levantarme. Y a veces pasaba uno por el sitio de trabajo y los veía uno ahí escuchando canciones cristianas o devocionales, y eso es bonito, pero es que yo no los contraté para que en su hora laboral estén buscando devocionales o textos o conciertos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, estoy contando lo que él decía. Y fuera de eso, hice negocios con algunos pastores y me quedaron mal, no me pagaron. Entonces, la verdad, yo sentí pena y vergüenza ajena. Entonces, como que yo quería que en ese momento la tierra se abriera y me tragara. Y yo decía: uy, Dios mío, este hombre. Yo hablé con él, yo le decía: hermano, sí, no, pues son factores que muchas veces afectan y entorpecen el caminar de otras personas con el Señor. Sin embargo, por algo el Señor nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Él. Y bueno, y ahí terminó el diálogo. Yo llegué a mi casa y llegué mal. Yo llegué triste, llegué como si me hubiera... Llegué muy afligido, sí, llegué muy afligido. Y entonces mi esposa me dice: ¿cómo le fue? Y yo llegué derecho a mi oficina y yo me puse a orar y me puse a llorarle al Señor y decirle: Señor, yo tengo rabia, yo tengo enojo, porque desafortunadamente lo que Él dijo en muchas ocasiones es verdad. Y Él está diciendo una experiencia difícil que vivió, que experimentó, que de una u otra manera limita a muchos a caminar con el Señor. Traigo ese testimonio a colación porque quiero que abordemos un tema sobre lo que es convencidos o convertidos. Convencidos o convertidos. ¿Sí? Y es que a lo largo de la historia cristiana han existido personas que se acercan al Evangelio y se emocionan con la fe e incluso participan de la comunidad, pero no han tenido la oportunidad de vivir y experimentar un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, un verdadero encuentro con Jesús. Y yo quiero que usted se tenga ahí de la silla, porque realmente la enseñanza es un poco fuerte, pero necesitamos decírselo a la iglesia. Necesitamos que la iglesia lo sepa, que la iglesia lo conozca, que la iglesia entienda la realidad de lo que se está viviendo en el mundo entero. Muchas personas se acercan al Señor a manera de introducción con razones y motivaciones por las cuales podemos darnos cuenta si son correctas o si son incorrectas. Algunos se acercan por emoción, otros se acercan por intereses personales y egoístas, otros se acercan por necesidad, otros se acercan por conveniencia, otros se acercan a Jesús por las circunstancias, le llevaron en un momento determinado de angustia, de depresión, de tristeza, de aflicción, y le llevaron precisamente a acercarse a Dios. Y otros probablemente encuentran sentido de propósito y de destino. En el trasegar de mi vida cristiana yo pude darme cuenta de algo. Todos los seres humanos nos hemos acercado a Jesús por una u otra necesidad. ¿Sí? Todos llegamos a Jesús por una necesidad. Pero
en el trasegar del tiempo, en la medida que uno va conociendo y que uno va creciendo y madurando en el Señor, ya las motivaciones cambian. Lo que quiero decir es que muchas veces nos acercamos a Jesús por lo que Él hace, mas no por lo que Él es. ¿Sí? Entonces, cuando uno va conociendo y experimentando ese encuentro con Jesús, llega un momento donde la motivación cambia. Ya no me acerco por lo que Él hace, y no quiere decir que lo que Él haga no sea importante, obvio que es importante, sino que uno ya entiende la prioridad y la razón de ser. Me acerco por lo que Él es. En el año 2001, 2002 más o menos, nuestro hijo tenía 18 meses de nacido. Y recién estábamos trasladados de la ciudad de Armenia a la ciudad de Pereira para plantar una iglesia, para plantar la obra, para desarrollar nuestro trabajo secular, porque teníamos un instituto de educación para adultos allí. Y yo hice una oración al Señor y yo le dije: Señor, nosotros vamos a ir a Pereira, vamos a ir a plantar una obra. Yo sé que el infierno se va a levantar, yo sé que el diablo se va a levantar, va a querer oponerse de alguna manera, pero de esas cosas que uno piensa que el ataque del enemigo va a ser directamente contra uno. Lo que yo no sabía era que el ataque iba a ser directamente contra mi hijo, el primogénito. De hecho, dicho sea de paso y como testimonio, mi esposa nosotros no podíamos tener hijos. ¿Sí? El médico después de casado nos dijo: ustedes no pueden tener hijos, pero Johnny Isaac fue una promesa que el Señor nos dio. Y entonces yo viví literalmente lo que vivió Abraham con Isaac. Señor, nos lo diste. Ahora el niño con 16, 18 meses de edad de nacido le da una neumonía con derrame de pleura. Cuando nosotros nos muestran la radiografía de Johnny Isaac, un pulmón estaba completamente cubierto y el otro tenía la mitad. Solamente estaba respirando por medio pulmón. Y la pediatra dijo: él queda hospitalizado, y bueno, cualquier cantidad de cosas. Él tienen que hacerle una decorticación, y una decorticación era quitarle el 25% de uno de los pulmones, llevarlo a cuidados intensivos. Y recuerdo tanto que el cirujano pediátrico dijo: órenle a Dios y que sea un milagro, ¿sí? Y entonces era una lucha. Yo no me podía quedar en la clínica con él porque solamente dejaban mujeres, en ese caso a mi esposa. Y mi esposa angustiada, y nosotros: Señor, pero es el único, el primero, tú haces un milagro y ahora nos lo vas a quitar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces entra uno como en una crisis de fe. Llegó un momento donde mi esposa se quedó en una de las noches allá en el hospital con él en la clínica, y yo salí al frente de la clínica y me senté en un andén, ¿cómo lo llaman ustedes? En eso. Y me senté a llorar. Yo me puse a llorar porque ya no aguantaba. Yo tenía que estar fuerte para mi esposa, dándole ánimo, dándole fe, inyectándole palabra. Pero llegué a un momento donde yo dije: ¿quién se ocupa de mí? Yo también estoy viviendo mi angustia, mi dolor, mi sufrimiento, también en mi hijo. Y entonces yo estaba allí sentado y yo podía ver como en las tiras cómicas, como que venía el diablo y me decía: se va a morir. Pero como que venía también la voz del Señor por el otro lado y me decía: tenga fe, tenga confianza. Y esa noche yo entregué a mi hijo y yo le dije: Señor, tú no lo diste. ¿Sí? Tú no lo diste. Nos sentimos gozosos, privilegiados, soñamos con él. Pero Señor, yo hoy te entrego a mi hijo. Lo que yo no sabía era que mi esposa también estaba haciendo lo mismo allá en la clínica. Y yo le dije estas palabras al Señor: viva o muera, tú seguirás siendo mi Dios. Hoy tiene 25 años de edad. Amén. Entonces, en el caso, y entrando ya de lleno en la palabra, en el caso de Simón el mago, es un claro ejemplo de alguien que aparentó creer, pero su corazón seguía esclavizado por la ambición y el pecado. Un ejemplo de alguien que tuvo un acercamiento superficial a la fe, pero sin un verdadero encuentro con Cristo. ¿Conoce usted gente así? O probablemente usted esté viviendo una situación similar. Y quiero decirlo muy respetuosamente, mis amados. No vengo con el ánimo de juzgar, de señalar, de juzgar o decir que soy el más espiritual entre ustedes. No, porque son realidades que vivimos.
Yo comparto con los pastores y yo les digo, mire, yo hubo un momento donde después de haber conocido del Señor, me descarrié 3 meses. ¿Sí? ¿Alguien aquí se ha descarriado alguna vez? ¿O está descarriado? ¿Sí? Es la oportunidad para que Dios podamos reconciliarnos con Él. Entonces, son situaciones que nosotros vivimos y experimentamos. Y en este caso, Simón no fue la excepción. Nos da el ejemplo vivo de una persona que dentro de la iglesia, digamos, puede hacer el curso completo, pero en su corazón no está pasando absolutamente nada. Nada. Entonces, hablemos de quién es un convencido. Un convencido es aquel que entiende intelectualmente el mensaje del evangelio, pero se queda solo en el plano de la información, sin rendir su vida al Señor y mucho menos sin obedecer. O sea, tiene mucha información, tiene mucho conocimiento, pero no quiere ir más allá, no quiere ir más al fondo. Esa es una persona ¿qué? Convencida. Pero un convertido es aquel que experimenta un nuevo nacimiento, un cambio, una transformación por el Espíritu Santo, un verdadero arrepentimiento y una vida de rendición a Jesús. Ese es un convertido. Entonces, obvio, usted podrá decir, bueno, pero entonces el convertido también tuvo que haber sido convencido. Claro, claro que sí, tuvo que haber sido convencido de la palabra para después ¿qué? Asumir un compromiso. Eso es como cuando usted se fue a casar. ¿Qué pasó? Usted estaba convencido que Él, el amor de mi vida. ¿Sí? Y después ¿qué hizo? Asumió un compromiso. Y lo mismo usted con la doña, hermano. ¿Cierto? Usted dijo, esta mujer es. No buscó más. ¿Sí? Cierro opciones y posibilidades. Estoy convencido que ella es. Y después asume ¿qué? El compromiso. El compromiso. Entonces, si vamos a convencimientos, hay una historia cuando Pablo está más adelante, unos capítulos más adelante, está ante Félix. Y él está haciendo toda una disertación y una exposición de su conversión y del evangelio. ¿Y sabe qué le dice Félix? Le dice, por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Por poco. Por poquito. Mejor dicho, hubiera insistido un poco más y me termina ¿qué? Convirtiendo. Me termino convirtiendo. Entonces, voy a decirlo y puede que suene un poco fuerte. El diablo es un convencido, ¿o no? Claro. ¿El diablo sabe quién es Jesús? ¿Sí o no? ¿Está convencido de eso? ¿Sí o no? De hecho, sabía quién era el apóstol Pablo, quién era Pedro, quién era, ¿cierto? ¿El diablo es un convencido del plan redentor de Jesús? ¿Sí o no? ¿El diablo es un convencido de quién es Dios? ¿Sí o no? Pero lo sigue. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que entender para saber y dar el paso de ser convencidos a ser convertidos es que la predicación del evangelio produce un impacto de transformación en la vida de las personas. Es algo bien interesante porque en Hechos, y aquí un poco de contexto, en Hechos 1:8, el Señor le está diciendo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero resulta que después viene Hechos 2, que es el derramamiento del Espíritu Santo y todo el pueblo contento, gozoso, unánimes, compartiendo el pan, la doctrina, la comunión, todo esto. La iglesia en Jerusalén empezó a crecer y empezó a haber un avivamiento y empezó a haber un despertar. Y fue tal la situación que se les olvidó 1:8, Hechos 1:8. Entonces la estamos pasando chévere, la estamos pasando bueno, aquí estamos gozosos, bendecidos, pero se les olvidó que había una proyección y una visión de alcance de parte del Señor con relación a la iglesia. Y entonces es donde aparece Hechos 8:1.
que es cuando empieza la persecución de los cristianos. Y Saulo, persiguiendo a la gente, y en la medida que los iban persiguiendo, entonces ellos se iban, ¿qué? Desplazando a otras ciudades, y entre ellos se desplaza ¿quién? Felipe. ¿Y dónde llega? A Samaria. O sea, en otras palabras, si usted y yo no nos movemos y no nos movilizamos como iglesia, Dios se va a inventar alguna situación para que se movilice, sí o sí. Sí o sí. Y entonces Felipe llega a Samaria. Mire, en cumplimiento a una palabra. ¿Ya? Pero mire cómo estaba la gente en Samaria. La gente en Samaria, dice, estaba unánime. Escuchaba, versículo 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Sí? Y después de que oían y veían, ¿qué hacían? Creían y se bautizaban. Empezó a gestarse un despertar espiritual, un avivamiento en Samaria, una cosa impresionante. ¿Cómo estaba la gente? Unánime. ¿Qué más hacía la gente? Escuchaba. ¿Qué más hacía? Veía. ¿Y qué más hacían? Creían y se bautizaban. Y se bautizaban. Eso es lo que el evangelio produce en la vida de las personas. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en crisis. Nosotros estamos viviendo una sociedad en decadencia. Cantidad de filosofías, ideologías, pensamientos humanistas se levantan de un lado, se levantan del otro y empiezan a permear desafortunadamente la iglesia del Señor. Y es ahí donde nosotros como pastores, como ministros, pero también como nuestro liderazgo, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos y sabios para poder enseñar y para poder instruir a la iglesia del Señor. Entonces, en primer lugar, ¿qué? La predicación del evangelio produce impacto y ¿qué? Y transformación. Pero el segundo lugar es que la predicación del evangelio demanda un compromiso del mensajero y una claridad del mensaje. Compromiso del mensajero y claridad del mensaje. Felipe estaba comprometido con su llamado ministerial. Cuando se desató la persecución, dice que por donde ellos iban anunciando el evangelio y Dios iba confirmando la palabra de ellos con señales, con milagros y con prodigios. Amén. Entonces Felipe lo que estaba haciendo era cumpliendo con la gran comisión, la tarea que Jesús les había encomendado, la tarea que Jesús les había delegado. Pero ese era el compromiso del mensajero. Pero ojo, hay que tener claridad con el mensaje. Y a mí me impresiona porque en el versículo 5, finalizando el versículo 5, dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Su mensaje era claro. Su mensaje y su tarea y su misión era ¿quién? Compartir y hablar ¿de quién? De Cristo. Y más adelante habla en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios y el nombre ¿de quién? De Cristo. Tenía claridad del mensaje. No era un mensaje superficial. No era un mensaje como un pañito de agua tibia para que usted se vaya tranquilo. Yo les decía a los pastores, miren, nosotros muchas veces cuando compartimos con gente que está pasando momentos difíciles y que no conocen del Señor, ¿qué es lo primero que les decimos? Vaya ¿a dónde? Vaya a la iglesia. Entonces, recuerde, ¿cuántos aquí nacieron en un hogar cristiano? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no nacieron en un hogar cristiano? Ok. Entonces,
los que no nacimos en un hogar cristiano, si alguien me decía a mí, yo estaba pasando un momento difícil y me dicen, vaya a la iglesia, yo no tengo claridad de qué es lo que me quiere transmitir. Si estoy sin empleo, entonces yo voy a preguntar, ¿será que en la iglesia me van a dar trabajo? Ahora, los que somos cristianos entendemos qué es lo que quiere decir. Cuando usted le dice a la persona, vaya a la iglesia, lo que usted le está diciendo es, busque ¿de quién? De Dios. Pero los psicólogos, aquí tenemos psicólogos, dicen que cuando nosotros le vamos a hablar a los niños, debemos hablarle a la estatura ¿de qué? De ellos. Cuando usted le va a hablar a una persona que no conoce de Jesús, usted debe recordar aquella época cuando usted no lo conocía. Entonces póngase también en el lugar y en el nivel de ¿qué? De esa persona. Para que le pueda entender, para que le pueda comprender qué es lo que usted le quiere transmitir. Siempre he luchado con esto y siempre lucho con esto. Dios nos dejó un buen mensaje, pero tenemos a veces problemas y dificultades en cómo lo transmitimos. En cómo lo transmitimos. Debemos ser prácticos, debemos ser claros, debemos ser sencillamente profundos, pero no podemos negociar los principios y la verdad de lo que dice el Evangelio. Entonces, cuando yo hablo con personas que no conocen, dicen, pastor, lo que pasa es que cuando uno va a la iglesia, uno allá le prohíben. Y cuando yo conocí del Señor, yo sí que llegué con prejuicios a la iglesia. Y preguntaba de todo. De todo yo preguntaba. Pero me daban respuesta con base a ¿qué? A la palabra. Yo les contaba el testimonio, Pastor Pascual y a la familia. Les decía, yo llegué a mi iglesia y yo llegaba con mis cadenitas, con mis medallitas, con mi escapulario, con mi rosario, con la medallita de no sé quién, de no sé dónde, de esto. Y yo llegaba hacia la iglesia. Y a mí nunca me llegó a decir el líder, hermano, para usted venir aquí tiene que quitarse todo eso, tiene que quemar los cuadros, tiene que quemar. De hecho, mi abuela materna era católica, apostólica, romana, mariana y lo que le quiera poner, las 10,000 hierbas más allá que usted le quiera poner a eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a tener ese encuentro personal y genuino con el Señor, de pasar de convencido a convertido, entonces un día mi discipulador me dice, bueno, Farid, hablemos acerca de esas cositas. ¿Sí? Y yo, ¿y usted? Cuénteme, ¿qué? No, hermano, yo juego fútbol, yo soy deportista de alto rendimiento, entonces yo necesito que el Señor me proteja las piernas, una fractura, un accidente, lo que sea. Entonces yo me encomiendo. Lea lo que dice aquí, Salmo 115. Y yo lo leí, ¿esto por qué nunca nos lo han enseñado? Pero yo después le dije a él, pero es que esa es la Biblia de los evangélicos. Así ya lo dije. Esa es la Biblia de los evangélicos. Y él me dijo, no, vaya, busquen la de su abuelita. ¿Tiene Biblia católica? Le dije, sí, mi abuelita tiene una roja de bordes dorados donde está el Papa Juan Pablo II. Me dijo, vaya, busquen esa, búsquenla. Y me voy yo para la casa donde mi abuela y empiezo. Manos tienen, pero no palpan, ojos, pero no ven, bocas, pero no hablan. Yo, aquí dice lo mismo. Y esta gente, ¿por qué no nos enseñan? Semejantes a ellos son los que lo adoran. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Va para afuera. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Yo no puedo convertir a una persona porque es que esa es la tarea del Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es más, le voy a decir algo. Antes de que una persona se encuentre con Dios, primero se tiene que encontrar consigo misma. Y el Espíritu Santo es el que lo lleva a eso. ¿Sí? Y le hace entender que en usted hay una necesidad. Y le muestra ¿qué? El camino, porque Él nos guía toda la verdad. Aprenda esto. Yo sé que usted lo sabe. El que no crea una verdad, obligatoriamente cree en una mentira. El que no crea la verdad, obligatoriamente cree en una mentira. Y usted lo mira acá.
Todos en esta gente en Samaria había una hambre espiritual. Porque escuchaban a Simón, dice, lo escuchaban, lo veían y estaban también ¿qué? Asombrados. Pero Simón los estaba engañando. Simón era un farsante. El mensaje, la predicación del evangelio debe ser un mensaje claro, debe ser un mensaje fiel, no mensajes confusos ni acomodados para alivianar la conciencia de otro. Un mensaje que sea relevante. Amén. Tercero, para que nosotros pasemos de convencidos, o una persona pase de convencido a convertido, debe entender que en la predicación del evangelio, y téngase un poquito ahí duro de la silla, a muchos convence, pero no a todos convierte. A muchos convence, pero no a todos convierte. Y se lo quiero dejar de tarea para que usted lo haga en la casa. Léase ahí en el mismo capítulo 8, léase después el versículo 26, del 26 al 39, que es cuando Felipe se encuentra con el etíope o el eunuco. Y usted hace un contraste entre Simón el mago y Felipe y el etíope. Felipe, el etíope, venía del norte de África, casi 2.400 kilómetros de distancia. Venía ¿hacia dónde? Venía hacia Jerusalén para orar. Dice que él venía para orar. ¿Sí? Pero Jesús le salió al encuentro. Dios le salió al encuentro. ¿Sí? Un hombre que estaba por su condición de eunuco, no le permitían ingresar al templo, pero había hambre de Dios en su corazón. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿usted entiende lo que lee? Y digo: ¿yo cómo voy a entender si nadie me explica? Y cuando Felipe le empezó a explicar desde Isaías 53 hasta el testimonio vivo de Jesús, se convenció y dijo: ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Y aquí hay agua. O sea, se convirtió. Mire lo que bastó. Se lo dejo para que haga como el contraste, el paralelo allí. Entonces, ¿por qué decimos que la predicación del evangelio a muchos convence, pero no a todos convierte? Porque Simón, mire, Simón, ¿qué hizo? Vio. Ojo, Simón vio, creyó, se bautizó, caminó con Felipe, pero no se convirtió. Y usted dice: venga, pero es que eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Sabe dónde está la diferencia? Que en relación al impacto del evangelio en Samaria y en relación al etíope, antes de ver, lo primero que hizo fue ¿qué? Escuchar, oír. Y la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces Simón estaba tan asombrado que lo único que hacía era ¿qué? Ver, pero no ¿qué? No oía. Y algo que ayuda en los procesos del aprendizaje del ser humano dentro de la pedagogía no es solamente que usted escuche, sino que también ¿qué? Vea. Pero este hombre lo único que hizo fue ¿qué? Ver. Solo vio. Dice el texto que él estaba asombrado y atónito. Estaba más impresionado con las señales que con el mensaje. Ojo con eso. Estaba más impresionado y más interesado por las señales que por el mensaje. Y yo quiero que el Señor me cambie, y yo quiero que el Señor trabaje y cambie la vida de mi esposo, y cambie a mi hijo, y cambie a mi hija, y cambie, y que Dios haga la obra en él. Yo sé que Dios la puede hacer. Usted sabe, yo siempre digo, el gran problema de nosotros como hijos de Dios no es con lo mucho que sabemos, sino con lo que sabemos y no ponemos en práctica.
¿Sí o no? Esa es la realidad. Ese es el gran problema que tenemos. La fe de Simón era más emocional, era más superficial y centrada en lo espectacular. Y en nuestras comunidades, y lo digo muy respetuosamente, mis amados, a veces las personas vienen a buscar experiencias sensacionalistas. Que me toquen, que me pongan la mano, que me echen el aceitico, que una cosa. Todas esas son. Pero nosotros necesitamos venir a vivir una experiencia genuina y auténtica. ¿Con quién? Con Dios. Con Él. Con Él. Y lo demás se viene ¿por qué? Por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Sus motivaciones eran motivaciones egoístas. Las motivaciones de Simón eran motivaciones egoístas e incorrectas. Entonces, ¿cuántas veces, ojo, nosotros en el transcurso de la semana nos equivocamos, pecamos, desobedecimos a Dios, obramos de manera incorrecta? Y entonces venimos a la congregación y traigo una buena ofrenda y traigo un buen diezmo. Y con eso, transo a Dios. Transo, utiliza. Sí, con eso transo a Dios. Señor, yo sé que esta semana, mejor dicho, me volví un 8, pero Señor, aquí está lo mío, fiel a ti. Y el Señor dice, déjelo ahí, porque yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón. Yo viví una experiencia con respecto a lo que es el ofrendar, el diezmar, el dar. Y entrábamos en una racha económica, Pastor Pascual. Y yo decía, ay Dios mío, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo ofrendo, yo diezmo, yo trato bien a mi esposa, yo creo que yo soy un buen cristiano. Y entonces el Señor me dice, tú das el diezmo, eres fiel con el diezmo, pero no estás siendo fiel con el 90%. Yo, ¿cómo así? Sí, no lo estás sabiendo administrar. Y si tú quieres que yo te recompense con lo mucho, pues también tienes que ser fiel ¿con qué? Con lo que a ti te queda. No solo con lo mío, sino con lo que a ti también ¿qué? Te queda. ¿Aprendió ese truquito ahí? ¿Lo aprendió? ¿Sí? Y si no, que el Señor se lo revele, hermano. Entonces, las motivaciones de Simón eran motivaciones egoístas. Quiso comprar ¿el qué? El don. Ay, Señor, yo quiero esto, yo quiero. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levante la mano los que quieren ser usados por Dios. Vea, tome la foto, pastor, la cámara ahí está. Pero yo le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? ¿Y cuántos quieren ser aprobados y usados por Dios? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que salir de la oración de 2 minutos, ¿sí? Si quiere que Dios lo use. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que evangelizar, hay que compartir con otros. Yo quiero que el Señor me use sanando a los enfermos. Yo recuerdo una vez que el pastor Carlos Anacondi daba el testimonio, que él quería que Dios lo usara. Y él estaba allá en Bogotá, en una de las iglesias grandes en Bogotá. Y él dice, entonces cuando el Señor me dijo, sencillo, yo le doy el don. Y listo, Señor, entonces, ¿y usted sabe dónde están los enfermos? Sí, ¿dónde? En el hospital. Arranque, vaya, empiece. Y a ese hombre Dios lo usa en sanidades. Pero es un hombre que ama a Dios, es un hombre que le ha costado pagar y permanecer delante de la presencia del Señor. Entonces cuando Simón ve eso, y entonces claro, la noticia, y en ese entonces no había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni Instagram, ni nada. La noticia le llegó a Pedro y a Juan. Y
Y entonces yo me imagino que alguien llegó de Samaria y le dijeron, ¿qué hubo, hermano? Me dijo, no, eso en Samaria hay un avivamiento, hay un despertar espiritual. ¿Cómo? Y eso, no, Felipe no hace sino hablar del evangelio y la gente no hace sino entregar su vida a Jesús. Los endemoniados están siendo libres, los oprimidos por el diablo están siendo libres, sanidades, milagros. Y yo, no, venga, esto no lo podemos perder. ¿Qué? Vamos. Y cuando Juan y Pedro llegan allá, ¿de dónde venían Juan y Pedro? Venían de haber experimentado Hechos 2. La llenura del Espíritu, ¿sí? Y cuando llegan allá y dicen, no, venga, hay que orar por esta gente para que reciban, ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando empiezan a orar por la gente y Simón ve esas manifestaciones, saca su chequera, ¿cierto? Saca su billetera y dice, ay, venga, yo también quiero eso. ¿Cuánto qué? El camino más fácil, la vía más rápida. Usted quiere que Dios lo use, pero le cuesta a veces congregarse. Usted quiere que Dios lo use, pero le cuesta pasar más de 5 o 10 minutos a la luz de la palabra. Usted quiere que Dios le use, pero le cuesta orar. Usted quiere que Dios lo use, pero no se quiere preparar ni capacitar con los estudios que le brinda la iglesia, la comunidad, el liderazgo, el pastor, bueno, qué sé yo. Entonces hay un precio que pagar. Estos hombres estaban siendo usados por Dios porque fueron enseñados y fueron instruidos en una academia de 3 años. ¿Con quién? Con el mismo Jesús. No solamente escuchando, sino viendo. Ahora, ¿por qué una motivación incorrecta y egoísta? Porque si antes engañando a la gente lo tenían en alta estima, ahora imagínense orando por la gente para que recibiera el Espíritu Santo. ¿Qué iba a pasar con Simón? ¿Dónde lo ponemos? ¿Sí? Entonces aquí es donde uno entiende la importancia del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio y en la vida de los seguidores de Jesús. La importancia de recibirlo y ser llenos de Él. Cuando usted recibió a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, dice la Escritura que el Espíritu Santo también vino y ¿qué? Moró en nosotros. En usted y en mí mora el Espíritu Santo. Amén. Pero va la segunda pregunta. ¿Y en cuánto se manifiesta? Porque una cosa es que Él me habite y otra cosa es que Él more, pero otra cosa es que se manifieste a través de mí. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando yo empiezo a darle libertad, cuando yo oro, cuando yo vivo en obediencia, cuando yo vivo en santidad al Señor, cuando yo rindo mi vida a Él, cuando yo reconozco que estoy luchando con un hábito, con una conducta pecaminosa, ¿sí? Y yo vengo y la entrego a Él y le entrego el señorío a Jesús. Porque ese es el otro detalle, mis hermanos. ¿Para cuántos Jesús es nuestro Salvador? ¿Para cuántos Él es nuestro Señor? El concepto lo tenemos, pero en la vivencia nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Señor quiere decir dueño. Él es mi dueño. Él es mi dueño. Yo soy de Él. Él es mío. ¿Yo soy qué? Suyo. Y Él no me quiere compartir con nadie. Porque Él es qué? Mi dueño. Y Él es celoso. Entonces me gusta relacionarme con el Señor como mi Salvador, como Jesús como mi Salvador. Pero cuando yo digo que Él es mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi dueño. Mi voluntad está doblegada ¿a qué? A la tuya. No me muevo por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo considero. Me muevo por lo que tú dices. Mi deseo es agradarte a ti. Mi deseo es complacerte a ti. Que tú puedas decir como lo dijo un día de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ahora probablemente alguno está pensando y dicen, uy pastor, pero es que eso es como difícil, eso es duro porque es que uno peca, uno la embarra, uno le llegan mensajes al celular y uno termina ahí a veces pecando y todo. Sí, es cierto. Pero yo no me acuesto pensando mañana, Señor, bueno, mañana cuántos pecados pienso cometer. No.
Yo quiero, y mi oración siempre es: Señor, yo quiero ser hoy, mañana quiero ser mejor que hoy. En el trasegar de la vida cristiana nosotros nos esforzamos cada día por pecar menos. Y entre menos pequemos, más nos parecemos ¿a quién? Ay. Pero es que hay pecados que son llamativos, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, a pesar de que sabemos que es malo, ¿sí? A mí me dicen: hermano, usted tiene un problema de hígado graso, 0 ají. Y llegué a México. Y yo: Señor, ten misericordia de mí, pero yo quiero probarlo. Y eso sabe como rico, porque a mí me gusta, ¿sí? Pero nosotros a veces somos así con el pecado: Señor, yo sé que esto está mal, pero déjeme llegar al 31 de diciembre y el 1 de enero cuadramos. Después del 12 de enero. Ah, Señor, después del 12, como en las dietas, después del 12. Ay, sí, después del 12, Señor. Pero no dicen de qué año. Entonces tenía motivaciones incorrectas con querer comprar el don de Dios. Y entonces a veces la gente quiere el camino fácil. Entonces la hermana está luchando en su relación de pareja o con su familia y todo eso. Y esto aquí entre nosotros pasa en Colombia. Colombia, aquí no pasa. Y le dicen a uno a veces los hermanitos: pastor, ayune por mí. Ayune por mí. Ayune por mí. Y ellos allá con unas enchiladas bien, wow. ¿Ah? Y el pastor: sí, Señor, ayuda a la hermana. Flaco, ojeroso, cansado ahí. El pastor ahí: ay, Señor. Y la hermana: ¿qué hubo, pastor? ¿Cómo le fue con el ayuno? Usted tiene que asumir sus responsabilidades, hermano. ¿Sí? Usted es responsable de usted mismo delante del Señor. ¿Sí? Su corazón no era entonces ¿qué? Recto delante de Dios. Cuarto, la predicación del evangelio da oportunidad para el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, arrepentirnos tiene que ver con hacer un alto en el camino y cambiar de dirección. Volvernos genuinamente a Dios. Mire lo que, claro, viene Pedro y viene Juan y entonces exhortan a este hombre y le dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mire lo que dice el versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros ¿por quién? Oiga, no asumió responsabilidades. El arrepentimiento es un asunto de decisión y de determinación que implica asumir mi propia responsabilidad y no delegársela ¿a quién? A otros. O sea, Pedro viene y exhorta a Simón y le dice: hermano, usted está cometiendo un error, usted está equivocado, usted parece que no se haya convertido realmente al Señor. Cambie, arrepiéntase, porque en hiel de amargura veo que estás, y ruegue a Dios y quizás le perdone. ¿Y sabe qué dice? Ay, no, que eso no me acontezca. Ore por quién. Pídale a Dios que me perdone. Es lo que él está diciendo, evadiendo sus ¿qué? Su responsabilidad. ¿Conoce usted gente así? Entonces cuando viene la persona y es confrontada con la palabra y dice: pastor, y empieza con todas las excusas: pastor, es que si usted la conociera a ella, pastor. Pastor, es que yo sé que estuvo mal hecho, pero es que ella. ¿Qué ve lo que Adán hizo con Eva? No, ¿cierto? Ahora es que la mujer que me diste, mire, hablándolo bien paisa a nosotros, fue como si él hubiera dicho: eso es un problema entre ustedes dos. Yo fui la víctima, pero eso es un problema entre tú, Señor, que la creaste y me la trajiste, y ella, que se fue con la tarjeta de crédito que yo le di e hizo lo que no debía hacer. Yo
Simplemente soy una víctima. Pero cuando él viene y le pregunta a la doña, mija, ¿y usted qué es lo que hizo? La serpiente. ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde lo aprendió? De su esposo. ¿Será que nosotros somos así? ¿Será que nosotros somos así? ¿Y usted por qué, güey? ¿Por qué le respondió ese mensaje a esa señora? ¿Y qué tal? Porque pues como usted y yo estábamos disgustados y ella me dijo que ella ponía su hombro para que yo llorara y fuera su paño de lágrimas. Ahí, el que tenga oídos para oír. ¿Cuál era la condición espiritual de Simón? Hiel de amargura. ¿Qué quiere decir hiel de amargura? Un estado de profunda tristeza, amargura y resentimiento a causa de experiencias dolorosas o traumáticas. Esa era la condición de Simón. Y prisión de maldad, estar encarcelado o atado por el pecado, de modo que pierde libertad espiritual y queda sujeto a su vieja naturaleza. Un pastor amigo en común que tenemos con el pastor Pascual, nos enseña algo y nos dice, mire, usted tiene que identificar si es un cristiano de Romanos 7 o un cristiano de Romanos 8. ¿Sí? ¿Cuál es el cristiano de Romanos 7? El que tiene la lucha del ser interior, ¿cierto? El que quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo ¿qué? Lo malo. Y tiene un conflicto interno. Todos queremos agradar a Dios, pero en cualquier momento terminamos ¿qué? Fallándole. Pero ese mismo hombre que está ahí, que la lucha del ser interior, lo encuentra uno en Romanos 8:1 diciendo: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. ¿Ese era quién? El mismo hombre, era Pablo. Entonces él nos dice, hay cristianos de Romanos 7 que de vez en cuando van y asoman la cabeza por ahí Romanos 8 y alaban y ay, gloria a Dios, y hablan en lenguas y salto mortal a la derecha, a la izquierda, grito de júbilo. Pero hay otros que están en Romanos 8, ¿sí? Y de vez en cuando se dan su tropezón ¿en dónde? Al 7. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Y uno dice, ay no, a mí me gustaría el de Romanos 8. Hay que hacer un esfuerzo, porque es el mismo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo ¿qué? En mí. En mí. Cristo viviendo en y a través de cada uno de nosotros. Ambas situaciones reflejan un estado de esclavitud espiritual y emocional donde la persona está atrapada por su propio pecado y por sus malas acciones. Quiero terminar con esto. Había un comandante de un escuadrón de policías con planes de casarse. Y este hombre llegó a la iglesia, llegó con su prometida, joven, una pareja joven. Él era más o menos de esta estatura, por ahí así. Y ella sí era un poquito más alta. Y él andaba en esas motos grandes de los policías y todo. Entonces un día tenemos una cita y él me dice, pastor, deme una cita. Y yo fui y lo busqué, nos sentamos a hablar. Pastor, caí. Y yo, ¿qué fue? Sí, pastor, caí en fornicación. Y yo, uy, hermano, ¿cómo así? Con Julanita. Yo pensé que era con la prometida. Y me dijo, no, con otra. Y yo, ay, hermano, y eso, no, pues, y me contó el asunto. Y entonces oramos, lloramos. Y uno como pastor, ¿qué hace? Aconseja, ¿cierto? Hermano, cuidado, las recomendaciones. Mire que usted está a punto de casarse. Listo, pastor. Como a los 15 días, pastor, volví a caer. Y uno como pastor, a veces, ¿cierto? La mente a veces le da uno por allá y le digo yo, con la misma. No, con otra.
Y yo, hermano, mire, es que ese uniforme vende. Usted puede ser chiquito, pequeñito de estatura, pero ese uniforme y montado en esa moto, eso vende, hermano, eso llama la atención. Evite. Bueno, y todo. Como al mes. Dios sabe que no les miento, mis hermanos. Pastor. Y ya yo sentí que me empezó a hervir la sangre desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza. Pastor, volví a caer con las mismas, ya no era con la mía, con la mía, con otra. Y ahí sí, Romanos 7. Y le dije yo, vea hermano, yo le voy a pedir un favor. No me llame cuando caiga, después de caído. Llámeme cuando empiece a resbalar. Que si a mí me toca ir y sacarlo de un motel, de la cabeza, el pelo, de lo que sea, hermano, yo voy y lo saco. No volvieron a la iglesia. No volvió. Y no hubo matrimonio. Se dañó la relación. ¿Por qué? Porque había mucha información, mucho conocimiento, pero no había ¿qué? Rendición. No había conversión. Hermanos, esto se me olvidó decirlo en la reunión de los pastores. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos casados hay? Amén. Gloria a Dios. Usted sale a la calle y usted ve probablemente mujeres más bonitas que la suya. O probablemente usted sale a la calle, hermana, y ve a un hombre más bonito que el suyo, más guapo, ¿cierto? Que ya no tiene la Kinder sorpresa, sino que todavía está limadito, ¿sí? Pero usted tiene que recordar que Dios no se equivocó con la esposa que le dio. Dios no se equivocó con el esposo que le dio. Y alguna está ahí diciendo, ay pastor, pero es que si usted supiera cómo está volviendo. Ese es. Hay que cuidar. Como le digo yo, mano, si usted no cuida a su doña, hay otro que la quiere cuidar. Y si usted no cuida a su don, hay otra que se lo quiere cuidar. Y enfrentamos luchas, y enfrentamos pruebas, y enfrentamos dificultades. Pero hermano, vea, la palabra, las convicciones espirituales en los momentos de crisis y de dificultad. En uno de los idas, no recuerdo qué actividad era, estábamos en Bogotá con Snilder, el presidente de la misión donde yo asisto, y nos hospedamos en habitaciones diferentes. Cuando llegamos al lobby para subir el ascensor, habían como 2, 3 jóvenes muy bonitas, y había un señor, y yo pensé, alto, como extranjero, yo pensé que andaba con ellas, y marcamos el mismo piso. El señor se quedó en el cuarto, Snilder y yo íbamos para el 7º, y las muchachas también iban para el 7º. Y entonces llegamos al 7º piso. La habitación del pastor Snilder era hacia la derecha, la mía hacia la izquierda, y las de ellas también. Entonces les tocó la habitación enseguida de la mía. Eso fue el año pasado, amor, que yo le conté. Y entonces yo tenía que conectarme a dar una clase del seminario virtual, y de pronto yo escucho que me tocan la puerta de la habitación. Y yo miré hacia atrás y yo dije, sería impresión mía. Bueno, seguí en lo mío. Cuando después volvieron y me tocaron la puerta. Y yo pensé que era el pastor Snilder. Cuando yo me paré a ir a abrir la puerta, yo sentí que Dios me dijo, no abra. Y me asusté. Me cogí un frío, hermano, de la cabeza a los pies. Yo digo, mío, ¿qué pasó acá? Entonces yo voy y miro el celular, si de pronto el pastor me puso algún mensaje, y no había ningún mensaje, y más pánico me dio. Y entonces la mente empieza a trabajar. Está solo, no hay nadie. Snilder está en la otra habitación. Abra. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo va a saber? ¿Sí? Y yo no.
cuando al momentico escuché que plum, cerraron la habitación de enseguida. Y yo esa noche oraba y después al ratico me pone un mensaje el pastor Ednilio y me dice: Faro, camina, vamos a buscar algo de comer. Y listo. Y yo inmediatamente le conté. Yo le dije: hermano, ¿cómo le parece que me pasó esto? Me dijo: uy, ¿cómo así? Y yo le dije: yo sí. Yo entonces dije: no, yo no abrí, hermano. ¿Y usted qué hizo? No, yo me puse a orar, hermano. La verdad, yo no hice más nada. Pero hermano, fácilmente usted y yo podemos caer. Por eso el Señor dijo: el que esté firme, mire. Si usted no quiere tropezar y no quiere caer, y con esto termino como todo pastor, no ande por terrenos resbaladizos. Conviértase. Dé el paso. Dé el paso. Dé el paso. Dios honra a los que le honran. Dé el paso. Dios no lo va a dejar solo. Dios va a estar ahí, siempre con su mano extendida de amor y de misericordia, esperando que usted se levante para que se afirme y para que siga caminando con Él. Porque el reino de los cielos es para valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Y los valientes y las valientes son aquellos que se han fogueado en el mundo, que han resistido al enemigo, que se han levantado de la prueba, que han tropezado, que han caído, pero que se levantan y le dicen: Señor, aquí estoy, no más. No quiero seguir llevando una doble vida, Señor. Ya conozco de ti, ahora te quiero vivir. Quiero que vivas en mí y a través de mí. Amén. Colóquese de pie. Vamos a orar al Señor. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.